tal si clavamos los ojos más allá del infame para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles, los automóviles serán aplastados por los carros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar en vez de vivir por vivir nomás, como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar, los que quieran cumplir. Nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajaremos para vivir. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encantan las hierbas vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. La solemnidad se dejará de creer que es una virtud. Y nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo. La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes. Y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero. La comida no será una mercancía, y la comunicación un negocio. La comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de inanición. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagar, y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad, hermanas siamesas, condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de Moisés, y el sexto mandamiento ordenará festejar el domingo. La Iglesia también dictará otros mandamientos que se le habían olvidado a Dios. Amarás a la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados, porque ellos se desesperaron de tanto esperar y ellos se perdieron por tanto buscar. Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia. Hayan nacido cuando hayan nacido y hayan vivido donde hayan vivido, sin que importe ni un poquito las fronteras del mapa ni del tiempo. Seremos imperfectos. Y la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. Pero en este mundo chambón,
seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última. Bueno, les damos la bienvenida a esta segunda sesión del ciclo de formación en Educación Popular y Trabajo de Base junto al compañero Ranulfo Peloso. Él es educador popular de Brasil, parte del CEPIS allá, y bueno, nos está acompañando en este ciclo para contribuir a los procesos de formación y de trabajo de base de las organizaciones que estén participando. Así que muchas gracias, Ranulfo, por estar acá. Sí, Si nos puedes dar un saludo de bienvenida, por favor. sí. Antes que tudo, grande abraço aqui de Brasil. Aqui também estamos começando o inverno, né? Então estamos já nessa nova estação, mas estamos muito, ao mesmo tempo esperançosos, mas muito tristes por los quase 55.000 muertos del COVID, ¿no? Entonces, pero estamos muy alegres porque nosotros estamos resistiendo, no, no, no estamos nos entregando, estamos descubrindo formas de comunicarnos. Então, um grande abraço, um grande saludo, felicidade de poder aprender a hacer formación en este modo. No, bueno, gracias a ti, Ranulfo, de verdad. Y bueno, en este segundo encuentro, la idea es tratar el tema de educación popular propiamente tal. Es un tema que tiene mucha relación con uno de sus precursores, que es Paulo Freire. Entonces, queríamos compartir un pequeño video de resumen de la vida de Paulo Freire, un video muy breve, para quienes no lo conozcan y puedan introducirse un poco en lo importante de la vida de él dentro de lo que es la educación popular. Un segundo, por favor. Paulo Freire nació en Recife, Brasil, en el año 1921. Si bien fue licenciado en Derecho, eligió no seguir con esa profesión y dedicar su vida a la enseñanza. Sus ideas sobre la educación se formaron en la observación de la cultura de los estudiantes y del papel que le gusta de la escuela. En 1963 dirigió un programa de alfabetización que logró alfabetizar a 300 personas en un mes. Un año más tarde, en el golpe de Estado en Brasil, mientras coordinaba el Plan Nacional de Alfabetización, estuvo preso 70 días antes de ser exiliado. En 1968, en Chile, escribió su libro más famoso, Pedagogía de lo Oprimido. También enseñó en Estados Unidos y Suiza y organizó los planes de alfabetización para los países africanos. En 1979, ya finalizado el golpe de Estado, regresó a Brasil, uniéndose a la vida universitaria y se unió al Partido de los Trabajadores. Entre 1989 y 1991 fue secretario municipal de Educación de São Paulo. Fue el educador brasilero más famoso, con experiencia y reconocimiento internacional por su desarrollo del pensamiento pedagógico abiertamente político. Para él, el objetivo final de la educación es concientizar a los estudiantes, es decir, que los estudiantes entiendan su situación de oprimidos y luchen por su propia liberación. Freire se casó 2 veces y tuvo 5 hijos. Fue premiado en muchas universidades y sus obras fueron traducidas a más de 20 idiomas. Hasta su muerte, en el año 1997, nunca dejó de luchar por una educación más abierta y libre, que sea igual para todos. Bueno, Paulo Freire es quien impulsa todo este trabajo de una educación popular, una educación concientizadora. Me decían que el video se escuchaba un poco cortado,
bueno, estamos aprendiendo también con todo esto, como contaba Ranulfo, así que disculpar las fallas técnicas. Intentaremos también poder compartir el video por otros canales para que lo puedan ver, y instar también a investigar sobre Paulo Freire, su vida, su obra, que es muy importante para quienes trabajamos desde la educación popular. Eso, Ranulfo. Si podemos comenzar, te dejamos la pantalla. Gracias, Ranulfo. Sí. Bueno, entonces só para contrapor a ti, yo no voy a decir que voy a comenzar, porque en realidad la preparación es una parte muy importante en la educación popular. Además que elegiste ahí dos videos muy, muy interesantes, que no es un adorno, es parte integrante de la propia charla, ¿no? Creo, só para ver que el educador popular no es una persona que facilita, es una persona que es más que todo problematiza, ¿no? Entonces, pero si ustedes pueden mirar, mire que estoy aprendiendo a usar incluso esas cositas aquí. Entonces, esa charla que incluye 3 sesiones, que es educación popular y trabajo de base, porque es muy difícil hablar de uno sin hablar del otro. En el primer tiempo, la primera charla que teníamos 15 días atrás, habló un poco más general de la formación, porque además educación popular es una forma de hacer formación, es una concepción político-pedagógica de formación, pero hay otras formas de hacer formación. Hoy nosotros vamos a concentrarnos más en el punto 2, en la charla 2, sobre educación popular. Y en el próximo sábado, entonces vamos a cerrar ese siglo hablando de trabajo de base. Nosotros habíamos preparado estas inserciones aquí para el 20 de junio, pero hoy ya estamos 27 de junio, ¿no? Para ser así un poco didáctico, y es que una cosa es hablar sobre educación popular, otra cosa es hacer educación popular. Si fuéramos a hacer educación popular, yo iba primero a discutir con ustedes o poner un ejercicio para que pudiéramos discutir sobre esta imagen acá. Pero no es el caso. A veces tenemos con personas hablar sobre la educación popular. Entonces, esa apertura, la apertura no es indispensable, es parte integrante que estamos haciendo, la presentación de las personas, los videos, los comentarios, las oraciones, todo eso. Yo voy a hacer una pequeña repetición para recordar algunos conceptos, algunas ideas básicas de que hablamos de otra vez, aunque muy rápidamente. Y después voy a hablar un poco de cómo se ha reducido la educación popular para decir lo que no es educación popular. En el punto 4, un poco la historia de la educación popular. Y vamos a ver que es una historia longuísima. Después vamos a discutir o que es educación popular al final. ¿Qué se habla? ¿Qué está? Que mucha gente a veces confunde educación popular con alfabetización de adultos, ¿no? Entonces, además del video, acentuaba esto, pero yo voy a explicar un poco más. Después vamos a concentrarnos en la palabra educación y después en popular, para unir las dos, educación popular. Y en el séptimo, yo quería hablar un poco del recurso pedagógico. Creo que aquí voy a hacer una pequeña modificación. Primero voy a hablar de la eficacia de la educación popular, depende ahí cómo está el tiempo. Y sobre el recurso pedagógico que usa la educación popular en sus secciones, en su actividad de formación. Y finalmente, para ya comenzar la próxima sección, la relación entre educación popular y trabajo de base. Entonces, para seguir, primero yo voy a hacer una pequeña repetición, y si alguno de ustedes que están ahí acompañándonos quieren hacer alguna pregunta, ya pueden hacer, que Lautaro va a hacerse portavoz, ¿no? Entonces, el primer punto que hicimos la otra vez,
Es decir, que no hay formación si el propio cuerpo no participa, si el propio cuerpo está enfermo, si tiene dolor de cabeza, si el cuerpo no está bueno, entonces la formación tiene problema. Pero el cuerpo no es solo el cuerpo, el nombre es la persona, la historia es la persona. Cuando hablo de cuerpo estoy hablando de lo orgánico, ¿no? Pero en este cuerpo nosotros tenemos una mente, una razón. Entonces nosotros juntamos cuerpo y razón. No es aquí como tenemos una sola lengua, podemos hablar uno a uno, pero los tres. Y yo quería hacer un acento especial en esto que está de las convicciones, porque al final formación es un caso de pasión. Entonces, por la mística, por la complicidad, por el entusiasmo, por los sentimientos que junta a razón y cuerpo, y por ahí se pasa la educación popular o la formación. El segundo punto que hablamos es que, ¿y dónde se empieza a hacer la formación? Porque en general la gente empieza acá con el acúmulo, en general que está en los libros, ¿no? Otra vez hablamos de un librito aquí, para decir que la gente piensa que leyendo los libros se forma. Es que importantísimos los libros, pero las piedras también son importantes, los íconos, todo esto que está en la historia, ¿no? Pero para formación nosotros siempre hacemos un acento de empezar con la pregunta, o más bien con una persona curiosa, con una persona que quiere, que busca, que tiene demanda. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué? Y a veces no sabemos la respuesta. Entonces vamos a buscar una inspiración en el acúmulo histórico, que es de todos los pueblos, no es solo de ahora. Entonces, en esto vamos a buscar, pero cuando descubrimos la inspiración, entonces hacemos una recreación, o sea, la respuesta a la pregunta, la demanda, que pueden ser religiosas, culturales, científicas, todas esas preguntas, la respuesta no va a estar en los libros, porque los libros no es una receta, es una inspiración, pero una inspiración muy importante. Entonces, de nuevo, una visión dialéctica, o sea, una visión que junta tres partes, es decir, que las tres vienen juntas. La pregunta, la búsqueda de la inspiración y la recreación. Después, hablamos de otro tripé, la trípoda. Creo que ustedes le llaman trípoda, ¿no? Y nosotros llamamos tripé. Son tres pies. Si hace falta uno, el aparato va a caer, ¿no? Entonces, no se puede hablar de formación sin hablar de una organización, porque la formación es una herramienta de la organización. Es la organización que quiere hacer formación, que decide hacer formación. Por su lado, la formación es un instrumento que vuelve común la estrategia, que divulga la estrategia de la organización. Y cuando hablamos de estrategia, estamos hablando de una utopía, de una causa, de un proyecto, de un programa, de un plano de acción, pero también de un camino de hacer que la organización quiere seguir. Entonces, la formación prepara tres especies de productos. Si fueran a una empresa, iban a hablar de productos. Prepara gente que son los militantes, o si quieren, los educadores, los multiplicadores, como quieran. Y también va a preparar una base y va a preparar también la masa o la multitud para hacer acciones. Pero esta acción, con una formación, ya no será una acción, ya será una práctica. ¿Qué es la diferencia entre práctica y acción? Es que la práctica es una acción pensada. Y por tanto, los tres, uno no va a ser el otro. La formación prepara al militante para hacer acción, el trabajo de base, que es para reforzar, para que la organización logre sus intentos, su programación y su búsqueda de construcción de una nueva sociedad. En el punto 4
nosotros discutimos un poco sobre la palabra escuela. En todas las lenguas es muy similar. La origen de la palabra escuela significa ocio. Y que ocio es cuando no estamos trabajando. Y el contrario de ocio es la negación del ocio. Y con el tiempo, las élites del mundo han separado el ocio del negocio. Y por tanto, los trabajadores son preparados para hacer negocio sin pensar. Ellos hacen lo que los que están en ocio piensan. Por eso, estudiar es estar en un taller del pensar. Un taller de pensar. El ocio para pensar. Y cuando estamos pensando, tenemos un pensamiento buenísimo de unidad, de reuniones, de pensamiento justo, pero también un pensamiento diabólico. Y cuando estamos pensando, el taller puede ser un taller diabólico o simbólico, decimos nosotros, ¿no? Un taller, pero ahí tenemos inspiración y conspiraciones. Entonces, siguiendo esta muy rápida repetición, empezamos a decir que mucha gente piensa que un curso, una actividad de formación ya es un conocimiento. Y queremos decir que es parte del conocimiento. Porque una información, si una acción no es conocimiento, es no más que una información. Tú te tornas, tú devuelves erudito, muy sabido, pero no conoces. Por eso, la frase, quien sabe cómo hacerlo, pero no lo hace, todavía no sabe. Pero se podría decirle diferente. Los que actúan, pero no piensan, pero los que hacen, si piensan, van a hacerlo mejor. Quien hace, sabe, pero quien piensa sobre lo que hace mejor. Es decir, que el conocimiento es una información que se aplica. Si se queda solo en nuestra cabeza, es no más que una información. Bueno, para reforzar una idea muy importante, muy cara para la educación popular, es que las fuentes del saber, ¿dónde nace? ¿Dónde viene? Mira que la palabra saber, sabiduría, no viene de inteligencia, viene de sabor, saborear. Y a veces sabor es amargo, a veces es dulce, ya sea por helado, es caliente. Entonces, la fuente de saber es la sobrevivencia, la lucha por la sobrevivencia, para no morir, para reproducirse, para ser respetado, para ser reconocido. La lucha de clase contra los que quieren explotarnos, oprimirnos. Es ahí que se aprende el conocimiento. Desde ahí se saca el saber. Pero también se saca de los experimentos, de la experimentación en la universidad, en la escuela, pero también en la vida. Cuando uno hace nosotros estamos experimentando cómo hacer formación en el remoto que no sabíamos hacer. Bueno, esas son las fuentes. Y por el séptimo punto, hablamos de las dos pedagogías. Una pedagogía que nosotros llamamos de autoritaria, que impone, porque él habla que nosotros somos una tabla rasa, o sea, un estúpido, un ignorante. Pero lo peor no es que ellos se piensan que son superiores, es que nosotros creemos en esto, que somos inferiores. Por eso ellos son el sol, nosotros decimos que son alumnas sin luz. Entonces, pero este modelo, este tipo de pedagogía sirve para domesticar a la gente, manipular a la gente para que sigan dominados por una orden social dominador del capital. Pero hay otra que discute y que está en disputa permanente, que es la pedagogía que nosotros llamamos participativa, liberadora,
otros llaman popular. Es decir, yo sé, tú también sabes. Por lo tanto, no tiene un que sabe más que otro. Hay saberes diferentes, hay conocimientos diferentes y que se puede intercambiar. Y por eso esto es para dialogar, para despertar, para combinar, para convencer, no imponer. Convencer significa que uno no va a ganar, que los dos van a ganar. Pero cuando yo digo que yo sé, esto no significa que todo lo que yo sé es bueno. Hay muchas cosas en la cultura que son malas, hay muchos conocimientos. Un ejemplo que siempre nosotros repetimos es la cultura en África, que la gente hace algunos procedimientos en la mujer para que ella no sienta placer en la relación sexual. Y la gente dice, pero ese es conocimiento antiguo, pero es malo. No, el conocimiento no es viejo, no es nuevo. El conocimiento es conocimiento. Es una información que se usa para la vida. Pero esto es respetuoso. Esto no impone. Esto, por tanto, construye otras personas por un otro tipo de sociedad. Como habló en este video ahí de Eduardo Galeano, que es lindísimo, que habla una alternativa, está proyectando una alternativa de sociedad. Y Paulo Freire, juntando en esto, una pedagogía, porque dijo él que no podría ser una pedagogía autoritaria de opresores para los oprimidos. Por eso llamó de pedagogía del oprimido. Y con esto, repetimos, no sé si quieren hacer una pregunta ya, creo que pasamos ahí como 10, 12 minutos para esa repetición, muy breve, pero es larguísima en términos de tiempo, ¿no? Sí, gracias Renulfo por el resumen de la primera sesión. Es bueno poder recordar un poco lo que fuimos compartiendo ese día. Disculpa. Tú ese día nos planteaste una tarea que era respecto de todos los ámbitos, temas, subtemas que fuimos tratando, qué es lo que recogíamos para el fortalecimiento de nuestros trabajos de base o nuestro trabajo territorial, etcétera. Entonces, por ejemplo, yo voy a compartir dos comentarios. Uno de Néstor de Guatemala. Él nos comenta que me llamó la atención los significados de las palabras, cómo se han manipulado y nos hacen creer cosas distintas, como por ejemplo escuela, lugar de ocio, cómo nos han convencido que jugar es malo y lo serio es bueno. Podemos jugar sin perder seriedad y aprender jugando. Me gustó mucho el trípode que mostraba Ranulfo y me llamó a la reflexión que la formación no es una actividad aislada. Porque muchos movimientos se pasan los días de taller en taller de formación sin acción o sin organización. Eso nos comentaba Néstor. Valeria desde Valdivia nos dice, la educación popular es una gran herramienta que poseemos los pueblos, la gente que tiene identidad de clase, de los pobres que construyen con su gente. El que sabe cómo hacerlo pero aún no hace, todavía no sabe. Formación, aprendizajes y acción. Eso es lo que nos comentaba. Y personalmente también, o sea, el trípode que nos comentas para mí es una cuestión fundamental. No hay acción política sin formación, no hay formación sin organización, no hay organización sin acción, entonces es todo interrelacionado y por eso estamos aquí hoy día. Eso, Ranulfo. Perfecto. Y yo quiero comenzar el comentario muy breve de Néstor. Primero agradecerlo por el comentario, pero decir que si tú buscas las palabras, no hay palabras inocentes. Todas las palabras tienen 1, 2, 3, 4 intenciones. Y la intención es de liberación o de opresión, siempre, siempre. Y que nosotros sabemos que
que las palabras, elas tienen un histórico y elas por sí mismas traducen sentimientos, ¿no? Entonces, cada palabra podemos casi buscar. Incluso nosotros hacemos algún ejercicio en nuestros propios nombres. ¿Qué significan nuestros nombres? Porque por detrás de eso tiene una historia inmensa. Por ejemplo, nos preguntamos a las mujeres, ¿por qué tu nombre es así tan diferente? Aí vamos descobrir que su papá era enamorado de una mujer que no pudo casar con ella, no puede hacer matrimonio con ella, entonces puso en su hija el nombre. Entonces, toda una historia por detrás de las cosas. Entonces, no hay palabras inocentes. Todas, usamos la palabra doméstica, por ejemplo. Por detrás de la palabra doméstica tiene la palabra domo, la que es amansada dentro de la casa. Dentro de la casa, domo, se llama. Imagina. Entonces, cada palabra, esto que dijo Valeria, que me gustó mucho, y que hizo un comentario al final que me gustó también la otra vez, que es que yo quiero repetir eso, que conocimientos son eternos, no hay conocimiento viejo ni nuevo, son conocimientos. Si ellos funcionan para la vida, son conocimientos. Entonces yo estuve una vez, una pequeña historia, estuve ahí en Quito y fui a visitar una ciudad que se llama Mitad del Mundo, cerca de Quito, ¿no? Que los geógrafos franceses, ellos llegaron ahí con sus aparatos en 1870, por ahí, definieron, aquí es el centro del mundo, es la mitad del mundo, porque además de ser la línea del Ecuador, es en alto, en la montaña, ¿no? A 4.000 metros por ahí. Entonces, definieron y ponieron el nombre de mitad del mundo. Pero después, 70, 80 años después, los gringos inventaron otro instrumento ahí, el GSM, creo, y hicieron sus mediciones y descubrieron que había una diferencia de 250 metros de la verdadera mitad del mundo. Y después, como 20 años después, cuando ya tenía el GPS, descubrieron que todavía había 8 metros aún. Además de los 250, tenía más 8. Y cuando descubrieron los 8 metros, había una piedra ahí, de 3.000 años atrás, que los indígenas habían puesto ahí para marcar que aquí es la mitad del mundo. Entonces, cuando los europeos llegaron acá, ellos trazían el conocimiento, no trazían el conocimiento, trazían su cultura. El conocimiento es la fuente que dice, la sobrevivencia, la luz de clase, la experimentación. Es de ahí que nace. Entonces, toda la gente, toda persona tiene conocimiento. Bueno, esto, y yo aquí arriba de mí, yo vivo en el 6º piso. En el 7º nació David. David tiene como una semana. Y el David tiene sabe llorar 4 modos de llorar. Cuando tiene hambre, cuando tiene frío, cuando tiene cólicas y cuando quiere venir a los brazos de su mamá. No sé cómo se habla eso en español. Quiere cariño, ¿no? Quiere acariciar. Entonces, mira, una semana ya sabe todo. Sabe mucho más. Entonces, toda persona sabe. Pero en la discusión con el otro va a saber y va a agregar conocimiento. Va a intercambiar y a veces adecuar su conocimiento, porque su conocimiento no es completo. Bueno, pero si tienen otras, me interrumpa y lo haga. Bueno, yo quería hacer una pequeña descripción sobre la formación en tiempos de pandemia, ¿no? Yo quería recordar con ustedes que formación tiene una dimensión ideológica, porque trata de una causa, trata de un análisis estructural de la sociedad, una cosmovisión, por tanto tiene a ver con ideológico, pero tiene a ver con pedagógico, con lo técnico, lo didáctico, con la postura personal. Esto es do pedagogo. Y tiene a ver con lenguaje.
com que instrumento, com que técnica, qual é o instrumento que vai usar para fazer a transmissão, para fazer o debate, o debate de um tema, por exemplo, de um conceito. Então, a formação. Isso é só para recordar. Pero a formação se pode fazer, e eu estou feliz, quando vou descobrir uma forma de seguir escrevendo, não escrever só na hora. Assim, a formação se pode fazer em presencial, e que lo bueno de lo presencial es la participación, ¿no? Que la participación integral de las personas. Aquí estoy aprendiendo, ¿no? Disculpen por ahora. Entonces, la participación, porque uno siente en el plenario las personas, cuando mira, cuando reacciona, cuál es su olor, sus ojos, su ropa, su cansancio, todo eso es, y también su complementación, su indagación, sus reacciones, todo eso. Pero yo quería acentuar que lo presencial es la complicidad, hay una complicidad entre las personas, y que en lo remoto es más difícil. Y finalmente yo quería en lo presencial, además de la participación que permite el intercambio, la cooperación, la sociabilidad, es de la mística. Es una formación, es sobre todo una celebración de nuestras convicciones. Y esto es muy difícil transmitir por el remoto. Una parte sí se logra, pero muy poco. Otra forma de hacer formación, es que yo quería hacer un acento aquí, es que en pessoal, el ambiente no está ahí. Las personas no están ahí, no ve las caras de la gente que está participando. No sé cuántas están participando. Entonces hablamos así, tenemos que aprender a hablar para el computador, para un aparato, inventando en nuestra cabeza que hay personas, no creyendo que están ahí, pero no vemos. Esto tiene una influencia muy grande, por eso llamé de impessoal. Pero yo quería recalcar la importancia de la resistencia. En ese tiempo de pandemia, que podría ser un tiempo de represión, entonces el remoto es muy, muy importante, porque representa, nosotros no vamos a pararnos, no vamos a entregarnos. No, si hay una distancia social, si hay un distanciamiento social, no va a haber un distanciamiento, es un distanciamiento no más que físico, porque nosotros estamos descubriendo otras formas. Pero hay límites, hay cosas que se puede decir en el presencial que no se puede decir en el remoto. No solo porque no sabemos quién está escuchando, y también porque que puede ser gente de extrema confianza, o en ese sentido también si sirve. Cuando tú estás en el presencial, tú sabes cuando tus palabras son importantes. Bueno, no sé si quieres comentar algo ahí. Voy a pasar entonces directo al punto de la educación popular. No sé si tiene alguna pregunta, puede seguir, ¿no? Bueno, seguimos. Podemos seguir, entonces. Lautaro, dos cositas aquí. Si nosotros hablamos de educación popular sistematizada, nosotros podemos decir que Paulo Freire es un gran marco. Pero si nosotros creemos que la educación popular es la forma que los pueblos en todos los tiempos han descubierto de resistencia, entonces nosotros podemos decir que educación popular es tan vieja como la lucha popular.
he descubierto un texto pequeño de 2500 años chino que habla de este conteúdo, de este contenido. Y él compara el educador con un partero. Es tan bonito el texto. Y el contenido completo de lo que es la educación popular. Entonces, en la educación popular, el mismo Paulo Freire, él no sabía muchas cosas. He leído ahí un librito en Brasil, de su departamento, que es el nordeste de Brasil, que ya tenía un movimiento que se llamaba Movimiento de Cultura Popular. Y antes de Paulo Freire, había los estudiantes de la Unión Nacional de los Estudiantes Universitarios de Brasil, que era una organización nacional, que iba a los barrios y hacía como si fuera un teatro en las plazas con la gente. Por ejemplo, hoy iba a discutir sobre pandemia, por cierto. Y cada persona que llegaba pasaba a ser un actor. Una era el gobierno, otra es la policía, otro es los médicos, otro es Trump haciendo la propaganda, la cloroquina, y así él empezaba. Entonces, por ahí Paulo Freire no lo conocía esto. Cuando vio, dijo, pero es esto que yo quiero. Entonces, empezó a sistematizar la educación popular. Entonces, para decir que él también aprendió. Y hay un teórico brasileño del teatro que se llama Boal, Augusto Boal, que aprovechando esta experiencia de los estudiantes, también sistematizó lo que llamó de teatro del oprimido. Entonces, para decir que la historia de la educación popular es tan vieja como la lucha popular. 2 puntos más una en la historia es que la primera, en nuestros tiempos, los últimos 100 años, la primera persona que llamó educación popular fue Joseph Goebbels, el que hacía la propaganda de Hitler. Él decía que educación popular tiene 11 principios. Yo no recuerdo todos los principios, pero tiene los 11 principios, y uno de ellos es decir así: dígale una mentira muchísimas veces que la mentira se transforme en verdad. Dígale. Entonces, ese llamó a educación popular. Mira, era cómo hacer por la repetición, hacer la cabeza, direccionar o manipular a la gente. Aquí en Brasil, la primera vez que se usó el término educación popular en los años 30, que la mayoría de la gente estaba en el campo y no leía. Y por eso cuando se pasó ahí el video de Paulo Freire, se acentuó mucho la alfabetización de los adultos, ¿no? Que en un mes alfabetizó 300 personas en una ciudad. Entonces, ¿por qué? Porque en los años 30 se llamó educación popular, enseñar a los campesinos cómo leer para que pudieran leer los manuales de las máquinas industriales, porque fue el año que empezó, en los años 30, empezó la industrialización en Brasil. Bueno, entonces después vino Paulo Freire en el comienzo de los años 60, y entonces empezó la sistematización. Bueno, no sé sobre la historia. Entonces, la educación popular, a veces la gente la reduce a método o a la alfabetización, nosotros llamamos de pedagogismo, a un metodologismo, o hacer juegos, o hacer técnicas. Todo esto se usa. En el final yo voy a hablar sobre esto. Bueno, pero yo quiero hablar de educación, que es una concepción política y pedagógica.
Cuando hablamos de pedagógica, estamos hablando de educación. Que si nosotros fuéramos a buscar en la raíz de la palabra educación, significa extraer. Entonces, primero que la educación popular va a acoger lo que tú sabes. Entonces, cuando tú llegas a un espacio, la primera cosa es, ¿qué sabe esta gente? En la economía, en la política, en la organización, en la religión, en el fútbol, en la cultura. ¿Qué sabe la gente? La gente no es solo una víctima, es también un potencial. Entonces, vamos a coger. Y a veces este conocimiento es mezclado con el sentido común. A veces el pueblo sabe lo que quiere, pero quiere lo que no conoce, ¿no? Por eso nosotros vamos a extraer. Cuando extraer significa sacar. Cuando vemos para ustedes, cuando hablamos de una botella de vino, cuando tú sacas ahí tú no estás haciendo el vino está allá adentro ya. Tú estás apenas permitiendo que el vino se pueda saborear, ¿no? Entonces, extraer esto. Pero a veces hay que problematizar. Entonces, problematizar es decir la verdad. En estos días, yo le pregunté a un grupo ahí si era verdad o un mito que el perro es el mejor amigo del hombre. De las 30 personas que estaban ahí, creo que 28 dijeron, sí, es verdad. Yo tengo un perro que era mi amigo. Pero uno o dos dijeron, yo tengo duda. Y entonces empezó la discusión y al final la gente, para hacer una síntesis de la historia, si fuera en el presencial, pudiéramos hacer aquí un foro de debate. Entonces, para decir que el perro es el amigo del su dueño, se le da comida, que les da comida. Por eso que se dice, cuidado, perro bravo. Se pone un aviso ahí en la casa. Entonces no es el amigo del hombre, es el amigo de su dueño. Entonces, educación también sistematiza, porque la gente sabe muchas cosas, pero no saca de lo que sabe las cosas. Y por eso es preciso extraer lecciones de las cosas que hacemos, de las cosas que leemos. Pero también hay que transmitir historias, hay que contar leyendas, hay que contar cuentos, hay que contar historias de la sociedad. Compartir con gente que no ha escuchado nunca esas historias. Piensa que el mundo es su espacio ahí. No, pero el mundo tiene algunos millones, billones de años ahí. Entonces, eso es compartir. ¿Y por qué se llama popular? Mucha gente piensa que popular es porque es fácil. Popular no es porque es fácil. Es muy difícil. Nosotros una vez estuvimos ahí en Córdoba, en Argentina, para discutir educación popular. Nosotros preparamos ahí una ficha metodológica, así, a 5 minutos, la preparación, la abertura, quién habla, quién no habla, que vamos a hacer tal cosa. Hicimos una ficha así completa. Cuando llegamos al plenario, miramos, había ahí 120 profesores, maestros, ¿no? Nosotros decimos, todo lo que preparamos no sirve. La gente quiere otras cosas. Y estábamos correctos. La gente le gustó mucho. Si nosotros siguiéramos lo que pensaban, que el educador tiene que prepararse, pero tiene que estar preparado para improvisar. Esto nos enseñan los chinos, ¿no? Que improvisar es solo improvisa quien conoce el mapa. Si conoce el mapa, si conoce el todo, tú inventas. Si tú no sabes, tú no inventas. Pero cuando habla de popular, además de estas condiciones de ser es muy difícil, además que no fuimos preparados para esto, es una educación que tiene lado. Y si nosotros fuéramos a buscar los clásicos populares, vamos a decir que el pueblo es diferente de masa.
que masa es el conjunto de los que trabajan, es la multitud. El pueblo es la gente que ya veste la camiseta, ¿no? Entonces, pero más amplio es la clase que ya se asume como clase. Por tanto, tiene el lado, la educación popular tiene el lado, es de la clase explotada. ¿Y para qué sirve? Para que la gente se transforme en protagonista y no solamente en figuración en una película. Él es el protagonista, son estrellas, no son alumnos, son estrellas. O sea, la educación popular tiene una intencionalidad. ¿Y cuál es la intencionalidad? Además de transformar a la gente en protagonista, en sujeto de su historia, de su destino, además es que organizar que este destino es colectivo y que en este mundo que estamos viviendo no hay lugar para protagonistas del pueblo, de los explotados, y por tanto hay que transformar. Entonces la educación popular es para la transformación de la sociedad. Entonces por eso es tan perseguida, toda la vida a la educación popular es subversiva, desde los tiempos de los griegos. No sé si ustedes han estudiado a Platón y Sócrates. Y Sócrates era de esta opinión de que hay que preguntar a la gente, que hay que descubrir, hay que sacar, hay que extraer todo eso. Y en cuanto Platón, que era de la élite, decía no, que los sabidos ya nacen sabidos, que ya nacen iluminados y todo esto. Entonces, para legitimar el status quo, la situación. Y nosotros, al revés, es para la transformación. No sé si alguien quiera hacer una pregunta, un comentario. No, no hay comentarios por ahora. Entonces, como síntesis de lo primero, es que hay gente que reduce la educación popular a aplicar juegos, técnicas, o que creen que es alfabetización de adultos, pero en realidad todo eso es parte de la educación popular porque hay una carga política y pedagógica que es todo lo que venías planteando, o sea que tiene un lado que es el lado de la clase trabajadora, la clase explotada, y que es para concientizar a la misma, para transformar la sociedad, para organizar la transformación de la sociedad. Y por ejemplo, Néstor aquí comenta, las ONG eso hacen. Claro, hay ONGs que aplican jueguitos y técnicas participativas, Sí. pero en realidad carga política no tienen. De hecho, a veces lo hacen en una intención despolitizante. Sí. Incluso hay un ejemplo que dice que en un navío ahí se podía cambiar todo. Solo no podía tomar la dirección del barco. Entonces, aquí, por ejemplo, había una empresa que todo mes hacía un día que todos los obreros podían hacer críticas a sus directores, sus superiores. Había una pizarra grandote ahí, se podía escribir hijo de no sé qué para ellos, tú eres no sé qué, podía hacer todo. Ellos descubrieron que usa una parte, que es la técnica, pero no usa la otra parte que es popular. Entonces, el pedagógico llega al pedagogismo, al didatismo, o sea, entonces prepara, llega en enseño, aprendizaje. Es como preparar la fuerza de trabajo para ser esclavo. Y al revés de ese, desesclavizar, descolonizar, además de extraer de ellos el conocimiento. Perfecto tu comentario, me gusta. ¿Podemos? Sí, continuamos. Entonces, voy a repetir aquí una cosa muy importante, pero muy rápido, de la pedagogía autoritaria, solo porque me gustó el dibujo, ¿no? Mira cómo él hace la cabeza del otro, por todos los sentidos, por el sonido, por la fuerza, por el martillo, ¿no? Pero pasa su cabeza para la cabeza del otro. Y lo impone
para que se quede sordo, ciego y mudo. Mira, para domesticar, para obligarlo, para que él obedecer y para reproducir. Y si fueron las mujeres y los hombres también, reproducir hijos para obligarlos de nuevo, para obedecerlo, para reproducirlo, para una determinada orden social, que es la orden de capital. Entonces, la pedagogía tiene una intencionalidad, que no es transformar a la gente en sujeto, en protagonista, pero siempre en instrumento. Por eso es que es inferior, es luna. Por eso es que es luna, no es sol. El superior es sol. Pero no voy a repetir esto tanto, porque la otra vez ya hablamos un poco de esto, pero yo quería, para que usted entienda, que la educación popular va a usar el lote de pedagogía, que ya hablamos también, pero ahora quiero hablar un poco más fuerte, porque la otra vez no puso tan claro. Yo puse participativa para recordar la palabra parte. Tú no eres un figurativo, tú eres una parte que tiene un cuerpo, una mente y un corazón. Tú no eres un número, tú tienes historia, tú tienes un valor. Y yo puedo dialogar contigo. Y yo dialogo con tú. Y este yo puede ser una mujer, es una negra. Yo podría poner aquí una indígena. Quién sabe, en homenaje a Valéria, podría poner aquí un mapuche aquí, ¿no? Entonces, para decir que yo sé, tengo una sabiduría, porque lo que no sabe no vive. El saber es necesario a la vida. Recuerda que el conocimiento es una información que se hace para la vida, para sobrevivir, ¿no? Entonces, en el otro lado del tú, yo puse un obrero, probablemente de la construcción civil, por eso traje ahí. ¿Y qué hace el diálogo? Hace un intercambio de saberes que son diferentes. Ellos combinan cosas. ¿Qué tal que podamos hacer juntos esto? O sea, un contrato entre ellos. Y como expliqué antes, ellos convencen, ellos no imponen. Yo mira, de mi experiencia y de tu experiencia, entonces nosotros inventamos o reinventamos el conocimiento. Entonces recreamos el conocimiento, por eso recreamos. Entonces esta pedagogía tiene lo que dijiste ya, despierta a la gente. ¿Qué despierta? La autoestima. La gente empieza a movilizar, a comprometerse y comprometerse con una nueva orden. Una persona que descubre que es una persona difícilmente que está consciente, como dijiste tú, ya no va a recibir cada vez que les da una orden, se va a hacer una reacción. Y si tiene fuerza, va a reaccionar fuerte. Pero nosotros, la educación popular, quiere más lejos de que la gente se guste a sí misma, que se movilice, que no acepte la fatalidad, que no se sienta impotente, que se movilice, que hay que hacer cosas, que hay que cambiar. Hay que comprometerlo con una nueva orden social que ya vamos y que nos dijo mucho en la proyección ahí de Eduardo Galeano, que fue lindísima, ¿no? Además que poética, ¿no? Y por eso yo puse la estrella. Además que casi todos los países que tienen una visión democrática, que tienen una visión progresista, sobre todo los partidos socialistas, les tienen una estrella, que es similar a una persona. Si tú tienes un poquito de imaginación, te puede ver que una persona que es, yo soy completo, mas estoy abierto a untarme las manos y los pies para una caminada, para la gente construir una otra orden social, una otra orden que habló ahí de la utopía, ¿no? Un sueño que buscar siempre lo más perfecto. Bueno, esta sería la pedagogía participativa que hablamos
y que para decir que toda la gente tiene. Y que en el intercambio nosotros sabemos que no somos perfectos, que no es que no llegamos. Creo que la otra vez tú hablaste de una frase de Eduardo Galeano que hablaba que Paulo Freire llamaba que la vida es caminar, porque siempre una de las cualidades de las personas es su incompletud. Es una cosa muy fuerte de la gente, es que es incompleto. Bueno, ahora una definición más completa. Paulo Freire también tiene un librito que se llama ¿Qué hacer? Es un librito muy cortito. Yo tengo acá, por acá tengo él. Es un librito muy cortito y en ese librito lo preguntaron a él así, directo, en una entrevista ahí. ¿Y qué es la educación popular? Él dice, educación popular son todos los esfuerzos de movilización, organización, formación política, técnica y cultural que preparan las clases populares para el ejercicio del poder que necesariamente deben conquistar. En una actividad presencial, nosotros íbamos a discutir cada palabrita de esta. Porque mucha gente iba a pensar, va a decir que es hacer una dinámica de grupo, o que es alfabetizar adultos. No, empezó con la organización. Todos los esfuerzos que se hacen para movilizar, organizar y formar. 3 palabritas fortísimas. Pero dijo que en la política, en la técnica y en lo cultural. Entonces, que preparan, capacitan, es más que capacitar, es que cualifican, creo que en español, cualifican las clases populares. Y una palabra muy fuerte, ejercicio del poder. Y cuando aquí hablamos del poder, estamos hablando de la fuerza necesaria para tomar decisiones en la sociedad, en la casa, con nosotros mismos, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro departamento, en nuestra sociedad y el mundo. O sea, el poder es la fuerza necesaria para decidir en la sociedad. Pero es preparar las clases populares para el ejercicio del poder que necesariamente deben conquistar. Necesariamente deben conquistar. Poner aquí un poco más. Ahí. Así. Está en el otro lado. Bueno. Y voy ahora a hacer una comparación con el trabajo de base. Porque ya estoy tratando aquí de decir que el trabajo de base es la aplicación o es la práctica, o para decir más difícil, la praxis de la teoría de la educación popular. Estas afirmaciones de la educación popular es el trabajo de base. Entonces voy a leer ahí un texto muy cortito que dice que el trabajo de base es la acción política del movimiento popular para concretizar la lucha por la transformación social. Porque no se puede hablar de cosas lejos. Hay que cambiar ahí. Por ejemplo, usted, así que pasa la pandemia, usted va a volver a la lucha por una nueva constitución. O sea, cosas muy concretas. Hay que acabar con esta constitución que dura desde los años del dictador, ¿no? Entonces, para concretizar la transformación social. Pero eso es una parte. Entonces, pero otra parte muy importante es que el trabajo popular está inserido, está metido ahí en una base social concreta.
em um grupo social concreto, em um território social concreto, em uma categoria social concreta. E com esse pueblo, com esta base social, resuelve con ella los desafíos del cotidiano. La gente va a entender la transformación social si es capaz de cambiar una transportación de bus, una escuela, un puesto de salud, una escuela. Si la gente no es capaz de esto, no, es de ahí que se transforma en la politización. Es muy conocida aquí en Brasil una frase de un obispo, Monseñor El de Cámara, de los tiempos de la teología de la liberación, que decía: si doy comida a los pobres, me llama de santo. Si les pregunto por qué tiene hambre, me llama de comunista. Entonces nosotros teníamos que estar inseridos en una base social concreta para resolver problemas concretos. Y desde ahí se ligar, conectar con la lucha por el fin de la explotación. Y preparar siempre una nueva militancia. O sea, nosotros estamos ahí, yo tengo ya 75 años, mira, quién sabe, estamos ahora despediéndonos un poco, ¿no? La expectativa de vida en Brasil, cada vez que llego ahí, el aumento de la expectativa de vida, ¿no? Entonces ahora, mi pizarrón está, pero yo quiero ir acá ahora, sí. Y preparan una nueva militancia. Entonces, con esto estoy diciendo que voy a resaltar o recalcar en la próxima sobre el trabajo de base, que nosotros trabajamos con negros que trabajan, mujeres que trabajan, pueblos indígenas que trabajan, que están en la producción, jóvenes que trabajan, que estas categorías identitarias son muy importantes, pero se están conectadas al trabajo, porque nosotros intencionamos a cambiar y solo los trabajadores tienen la fuerza suficiente para poner fin a la explotación. Solo los trabajadores son capaces, tienen la fuerza. Todavía hoy no tienen por la fuerza, es potencial. No está desarrollada esta fuerza. Entonces, el trabajo de base, 3 cosas, solo para recalcar que la próxima vez vamos a repetirla, es que es una acción política. Segunda cosa, es una misión. Por tanto, nosotros tenemos una tarea de ir ahí junto a los trabajadores y trabajadoras. Pero la primera cosa es inserirse ahí con ellas, entre ellas. Y con ellas, desde sus demandas, desde sus necesidades, desde sus valores, desde su potencial, resolver cosas del cotidiano. Pero junto con esto, explicitar la raíz de la explotación. Y con esto preparar a la gente para poner fin a la explotación. Pero siempre tener en cuenta que nosotros debemos buscar gente multiplicadores, nuevos multiplicadores, nuevos militantes, hombres y mujeres, para seguir en la lucha. Entonces, esa es la relación entre los dos. No sé si quieren hablar hasta aquí, si quieren comentar algo. Sí, ¿se escucha bien? Ranulfo. Siga. Bueno, Néstor nos hizo un comentario a propósito de lo anterior respecto de este diálogo de la pedagogía participativa. Decía, quería comentar también que las iglesias evangélicas tienen ese papel muy interesante sobre dialogar, subir el autoestima, y así van convenciendo a mucha gente. En mi país, Néstor es de Guatemala, hasta han puesto gobernantes.
Mientras la izquierda es muy dogmática, demagógica, distanciados del pueblo. Lo hacen en el tono de la autocrítica, un poco que de repente las organizaciones de izquierda, no todas, pero hay algunas que de repente hacen las cosas muy alejados de la realidad, y justamente tú tocas el punto ahí del trabajo de base, que es algo muy concreto, es praxis, o sea, es practicar, transformar, pero algo concreto, transformar la vida concreta, cotidiana, material de las personas, de manera colectiva, justamente, de manera organizada, pero transformar en forma concreta, es hacer acciones para transformar de manera concreta. Entonces, ese era el comentario de Néstor. Perfecto. Entonces, dos cosas, Néstor. Ahora ya tengo una cara ahí, Néstor, ¿no? Que probablemente he visto ahí en la escuela, ¿no? En la Sí. escuela florestal. Entonces, primero, es que tienen las palabras de nuevo. Convertir. ¿Qué significa convertir? Convertir. Cuando tú vas en una ¿cómo se llama? Una calle, está escrito ahí, convertir a la izquierda. ¿Qué significa convertir? Significa volver a un lecho, a un camino donde nunca debías ter salido. Esto es que convertir. Y los evangélicos no convierten, hacen prosélitos. Es diferente de hacer protagonista. Con disculpa de Valeria, que no está con nosotros, pero que yo entendí que no está con nosotros, pero estoy estudiando muy los evangelios, y los evangelios hacían misioneros, apóstolos, pescadores, que van a pescar otros, que van a pescar otras personas, pero no, pero los fariseos hacían prosélitos. He estudiado esto en 71, en el siglo pasado. Yo podría hablar mucho sobre eso. Pero atención, es que la base es nuestra. Cuidado para no tener rabia de los trabajadores que son pentecostales. He estudiado mucho los pentecostales en Chile. Los mineros eran todos pentecostales. La gran mayoría eran pentecostales. Y ellos fueron los primeros que pidieron a Allende, danos las armas. Danos las armas, danos armas. Ellos estaban muy decepcionados porque no vamos a discutir la historia de Chile ahora, pero o sea, hay que hacer una diferencia entre los pastores, que son aprovechadores, que aprovechan a la gente, y la base. La base es de nosotros. Pero para hablar con ellos, tú tienes que leer la Biblia, si no, tú no vas a lograr a dialogar con ellos. Pero desde ahí tú puedes hablar mucho y decir que hay que volver al camino, no a la iglesia, porque los pastores quieren los que pagan dízimo. Aquí en Brasil están desesperados. Todos los gran pastores están en sus búnkers, en sus fortalezas, no salen a la calle. Están pidiendo para que se abran las iglesias, para que puedan hacer los milagros. ¿Y por qué no hacen el milagro contra el coronavirus? ¿Por qué no hacen? Están todos locos porque quieren plata. Esa es diferente. Entonces, un comentario para Néstor. Pero yo no voy a entrar en eso, pero me gusta discutir esto porque he estudiado profundamente ese tema del fundamentalismo, ¿no? Bueno, ¿seguimos? Seguimos. Entonces yo quería decir, ¿y cómo nosotros sabemos que el proceso de formación es bueno? Entonces, la primera cosa que puso ahí, eficacia de la educación popular. La primera cosa es que rescata tu identidad. Yo soy mapucho, yo tengo orgullo de ser mapucho, yo soy negro, yo no voy... yo voy a cambiar mi cabello, mis pelos, porque yo tengo orgullo de ser negro. Yo conocí a un hombre que decía, yo soy feo, pero otro feo igualito yo no hay. Por tanto, yo soy lo más feo, pero igualito como yo, o sea, rescató su autoestima.
le gusta a él mismo. Entonces, eso es la identidad, no se siente interiorizado. Entonces, el segundo, ¿cómo tú sabes? Entonces, cuando la persona tiene autoestima, ella ya no se, no se enrodilla, se dice, no se pone de rodillas, se pone de cabeza erguida, así, portanto, porque tiene autoestima, tiene orgullo. Entonces ya no va a humillarse. Y romper el fatalismo, porque tantas cosas que suceden, la gente dice, creo que es el destino, creo que es el castigo, que no sé qué, que todo ya está decidido, maktub, diríamos os árabes, ¿no? Está todo pronto, está todo listo, ¿no? No, la educación popular rompe esa idea porque nosotros trabajamos con la dialéctica, que el conflicto es que genera el movimiento y que el movimiento genera la historia y que la historia puede destruir, puede destruir, puede reconstruir y puede siempre, entonces todo cambia. La música es bonita, que todo cambia. Entonces, la única cosa que no cambia es nuestra utopía, el amor, ¿no? Pero entonces el fatalismo, la gente es muy, de tanta predicación, sea pastoral o católico o evangélica, o no evangélica, pero protestante, es muy fatalista. Bueno, a otra cosa es que la gente tiene una conciencia crítica, porque la gente sabe, mas ni siempre sabe que sabe. Y cuando nosotros tenemos conciencia crítica, es como si poner lo inconsciente para el consciente. Entonces nosotros tenemos una conciencia crítica. Y cuando uno afirma así, mira, el cumpleaños es un día más o un día menos. Si la gente es fatalista, va a decir, es un día menos. Estamos buscando la muerte. Si es una persona muy optimista, va a decir, no, es un día más, mira, yo tenía 0 años, ahora tengo 30 años. Pero si es una persona crítica, dice, es los dos. Es al mismo tiempo un día más y un día menos. O sea, o puede ser más profundo. ¿Y qué significa vida? ¿Y qué significa el tiempo? ¿Y qué significa más o menos? O sea, empieza a hacer las preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? Es la conciencia crítica. Ya no es una conciencia ingenua. Esos son los señales, como se dice, que se puede, los indicadores que nos apuntan para decir que estamos haciendo las cosas buenas. Yo voy a decir en esta parte que genera la indignación. Si tú tienes autoestima, no crees en el fatalismo, tienes conciencia crítica, tú vas a estar siempre indignada. Hoy una compañera de Colombia me mandó una poesía lindísima sobre la indignación que vino. Entonces, genera al mismo tiempo, dijo que habló Chere, la ternura y la indignación en la misma persona. Eso es la conciencia crítica. Otro es que prepara actores políticos y no prosélitos, y no tareístas, dicen ustedes, ¿no? Tareístas, pero prepara actores, tiene conciencia, que saben actuar, que tiene planes, que tiene opinión, que tiene complementación. Y además, la educación popular les apunta el horizonte de la emancipación humana. Emancipación personal, emancipación de la sociedad, emancipación del mundo, al final de cuentas, de las fuerzas de la vida, sean minerales, vegetales, animales, humanas, todo eso. Y una cosa muy importante es que la gente, después que participa en una charla o un taller de educación popular, él no puede quedarse inactivo, ¿no? Él quiere buscar otro.
Él busca multiplicar, la multiplicación, pero la multiplicación no es la repetición. Platón dijo, no sé quién dijo, no. He escuchado de fulano, pero aplicando a nuestra situación entonces creativa, una multiplicación creativa. Creo que esos son los señales de que si nosotros estamos haciendo o no estamos haciendo educación popular. Hoy estamos hablando sobre educación popular, pero buenísimo es un taller de esto, cada etapa de este que estamos haciendo, por lo menos 2 días. Quién sabe un día lo haremos en lo presencial, ¿no? Bueno, tenemos siempre que tener proyectos. Me dijo una compañera que no, una persona que se transforma en viejo es cuando tú ya no tienes proyectos. Cuando tú ya no piensas qué hacer, entonces ya puedes ser nuevito, si no tienes proyecto, tú ya estás muerto. Se olvidó de hacer el funeral, ¿no? Bueno, y por último, el último punto, yo quería hablar de los recursos pedagógicos. Es decir, que la educación popular hay que traducir una idea, más que una idea, una mística, una pasión. Pero a veces hay que transmitir esto en conceptos. Y los conceptos son abstractos. Un educador popular entonces intenta hacer una traducción, aunque no sea perfecta, y para esto utiliza los sentidos. Entonces la educación popular penetra en las personas por los sentidos. Yo les decía de la otra vez que hay que hacer la misión, la propagación de nuestra idea, de nuestra tarea, de nuestra creencia, si quieres. Si necesario, utilice palabras. O sea, que la transmisión, se hace la traducción por señales, por símbolos, pero la transmisión se hace por los sentidos, por los 5 sentidos. Y hoy se habla también de la intuición, pero aquí no puso porque no sé cómo había de dibujarla, ¿no? ¿Y para qué sirven los recursos pedagógicos? Para transmitir una idea, para concretizar el abstracto, para estimular la participación de las personas, para promover la cooperación, la sociabilidad. Esto es un límite en modo remoto, ¿no? Pero para esto, y nosotros utilizamos entonces los sentidos. Mira la última investigación que hizo una universidad aquí de São Paulo, que se llama USP, Universidad de São Paulo, hizo un inquérito, ¿cómo se llama? Una investigación, y dijo que 83% se aprende por los ojos, 11% por la vista, por los oídos, ¿no? por los oídos. 83% por la vista, 11% por los oídos. Y se tú une, imagina, 83 con 11 ya 94% pelo audiovisual. Y nosotros pensamos, ¿por qué que una película nos atrae tanto? ¿Por qué una televisión es más eficaz? ¿Por qué los burgueses saben y nosotros aún tenemos que aprender a utilizar estos recursos pedagógicos? El 13,5% por el olor, ¿no? Las narinas. 1,5% por el tacto. Y 1% por el paladar. Por supuesto, una persona que es ciega o que tiene otra dificultad de los sentidos, hay una diferencia en comparación con la mayoría de la persona. Esto es para decir que nosotros debemos
aunque sea en el presencial, a perfeccionar los recursos pedagógicos. Pero antes que yo voy a mostrar a usted una imagen que yo tenía aquí, casi me olvidé de mostrarle. Se me olvidó. Después vuelvo a él. Só para terminar aquí, antes de que eso, yo voy a decir entonces que fui a buscar en los chinos, que es considerado una de las civilizaciones más antiguas, ¿no? Y descubrí que ellos tienen esto dicho, que hizo así un resumen, está aquí, se puede encontrar esto más bien dicho. Cuando yo escucho, yo olvido. Entendí, pero se me olvida. Cuando yo lo veo, recuerdo. Lautaro, Néstor me dijo esto, Valeria me dijo esto. Cuando yo veo, pero cuando lo hago, yo lo entiendo. Entonces, para decir que audición, tacto, visión, paladar y olfato son los 5 sentidos por los cuales la actividad mental es estimulada. Aprendimos 10% de lo que leemos, 20% de lo que oímos, 30% de lo que vemos, 50% de lo que vemos y oímos, 70% de lo que discutimos con otros, 80% de lo que experimentamos personalmente y 95% de lo que enseñamos a otra persona. Então, são alguns dados para recalcar a ideia de los recursos pedagógicos. La educación popular utiliza esses recursos com a intencionalidade de transformar as pessoas em sujeitos e protagonistas e organizá-los para cambiar e transformar o mundo. Pero los recursos nosotros debemos usarlos de una tal forma que depende del público. Y estoy hablando con personas que pueden leer letras, porque la palabra leer no significa leer. La palabra leer significa otra palabra, Néstor. Leer significa captar. Eu captei uma manzana. É ler, em latim, legere, é captar. Eu captei uma manzana. Então, quando eu captei a ideia, então, o recurso é para ajudar a gente a captar o mensaje. Captar o mensaje. Portanto, mais é junto o mensaje e o recurso pedagógico. Pero a última coisa, antes de outra pergunta, eu queria dizer a vocês que nós devemos utilizar recursos pedagógicos que a gente pudiera multiplicarla. Sabemos que depende do público, podemos utilizar a tecnologia 5G. Podemos utilizar, por exemplo, pizarras virtuales, há inserções, não sei o quê, há muitíssimos recursos, pero nosso pueblo, sobretudo em Brasil, hambriento, sin empleo, sin salud, pobre, no tiene siquiera un smartphone. Entonces, ¿cómo utilizar recursos que nuestra gente pueda fácilmente utilizar o reproducirla? Entonces, esto me parece una cuestión ideológica. Entonces, el uso de los recursos también tiene su parte ideológica. Si solo tú lo sabes, manejas el auto para la comunidad y tú no enseñas a alguien de ahí que pueda
también manejar, tú sigues dominando. Si tú no enseñas cómo manejar la computadora y así por diante, el micrófono, todo eso, entonces los instrumentos son parte del aprendizaje política ideológica también. Entonces los recursos están en esto. Yo quería demostrarle una figura, pero creo que se me escapó el dibujo. Entonces yo voy... Bueno, no sé si tiene alguna pregunta, algún comentario. Estamos exactos sobre la hora media. Un poquito, 2 minutos pasamos. Sí, si quiere, mientras busca la imagen, bueno, Valeria desde Valdivia nos dice: qué bello que la educación popular despierta la autoestima para agarrar fuerza, para soñar y construir en colectivo. Es importante esto, o sea, cuando uno participa de una instancia de educación popular, sale con mucha fuerza y fuerza de todas las personas que de repente uno va conociendo, del conocimiento que se va construyendo entre todas y todos, y que es distinto, completamente distinto a lo que es participar de, por ejemplo, una clase de aula, una clase de educación formal que se le llama, o educación autoritaria. Sí. Ahora mismo usted tiene toda la razón, o sea, esta misma instancia no es educación popular propiamente tal, sino que es compartir, conversar un poco sobre educación popular, pero no es una instancia de educación popular propiamente tal, porque no estamos juntos, no estamos encontrándonos, compartiendo, conversando, y eso es muy importante en este tipo de educación liberadora. Perfecto. Sin condenar que a veces en la academia se dice, ¿no? Academia. En la academia hay buenísimos maestros. Sí, claro. Que tienen didáctica, que tienen forma también de usarla, y que no son arrogantes, y que aunque que pongan una ponencia, problematizan y que nosotros llevamos para nuestras casas. Entonces, como por ejemplo, estimular la participación en estos espacios remotos, por ejemplo. ¿Sabe? Un día vamos a hacer una conversa entre nosotros, los dos, sobre eso del instrumento remoto. Nosotros estamos empezando a sistematizar esa discusión. Claro. Entonces, que hace falta la participación. Es limitada. Que esto es mucho, lo importante es la preparación, la evaluación, los materiales que tú les envías, didácticos, materiales. Esto es la forma de la participación remota. Entonces, una clase puede ser una participación remota. Vamos a escuchar una ponencia de un compañero muy comprometido, que va a hacer una ponencia sobre la historia chilena o sobre la historia de los mapuches, por ejemplo, ¿no? Entonces, él va a hacer una ponencia. Pero esto nos despierta para buscar y nos apunta al librito que después nosotros. Entonces, Pablo Freire escribió un librito que se llama Pedagogía de la Autonomía, para decir que el maestro en la escolarización puede aplicar los principios de educación popular. En la escolarización formal, en la escuela formal. Preguntando, por ejemplo, aquí para nosotros en Brasil, mira, ¿y por qué dicen que los portugueses han descubierto Brasil? ¿Y Brasil estaba cubierto con qué? Empieza con la pregunta, ¿no? Haciendo preguntas. Y aquí no había nadie. Ahí se descubre que había 10 millones de indígenas aquí en Brasil. Y ellos no hablaban. Y ellos comían. ¿Y quién ha inventado el maíz? ¿Quién plantó el maíz aquí en Brasil? ¿Y quién hizo la harina de yuca? ¿Y quién hizo la hamaca? Ahí entonces
para no tener la perseguición del Ministerio de Educación no afirma, pregunta. Hace preguntas. Esa es la forma de hacer educación popular en espacios formales. Claro. Para decir que nadie está dispensado de aplicar los principios hasta que nosotros tengamos una escuela que soñamos, como soñó Eduardo Galeano. Cuando tenemos una escuela así, pero no tenemos, entonces ahora vamos a fustigar la escuela formal. Vamos a buscar brechas, son brechas, ¿no? Brechas por ahí. Bueno, eso. Claro. Sí, hay otro comentario de Patti M. Dice, duro trabajo para la educación popular. Estos gobiernos opresores nos tienen sin estima. Claro, porque, bueno, Brasil, Chile compartimos lamentablemente esta situación de gobiernos directamente fascistas y está complicado esto, o sea, es duro, es bien duro, es bien fuerte. Por eso igual intentamos levantar esta instancia. Como comenta Ranulfo, vamos a tener que también hacernos una autocrítica y ver qué otros canales también existen en que nos podamos ver, en que nos podamos comunicar más directamente. Por este lado, por esta forma que es Facebook, lo bueno es que queda el archivo, queda grabado como material que se puede compartir. Lo malo es que no hay participación directa. Entonces, por ahí podemos ir haciendo estas autocríticas y bueno, en general estamos viviendo acá le llaman la nueva normalidad. Quienes puedan vivir encerrados, bien por esas personas, quienes se tengan que cuidar también y no salir, bien también. El tema es que hay una buena porción de la clase trabajadora que tenemos que salir y vivir la vida igual, solo que con mascarilla. Sí. Además que no es bueno para la salud la mascarilla todo el día, etcétera, etcétera. Todo un problema ahí. Pero hay una cosa que es muy importante, es que el hecho de oprimirnos, esto, si nosotros estamos ahí adentro, el conflicto genera tensiones, y genera conflicto, y genera movimiento. El Brasil tenía como invisible, como 70 millones de personas estaban invisibles. Ahora que tienen un subsidio del gobierno, 70 millones de personas de 210, o sea, un tercio de Brasil es invisible. Estamos recibiendo ahora 60%, $120 al mes. Y por 2-3 meses nomás. Y tú, desempleado, un PIB que será 9% menos, sin salud y con 55 millones de cadáveres en la calle. Esa gente puede sorprender. Los opresores están locos. No porque, por dos cosas, porque dejaron de ganar un poco más, pero sobre todo tienen miedo de la convulsión social. Por eso se ponen tan fascistas. Entonces, eso parece decir que el pueblo es una bomba. Se despierta, nadie lo segura. La educación es para eso, para despertar. No es para enseñar. El pueblo sabe cómo luchar. El pueblo no tiene el horizonte para dónde. Si tú miras los negros en Estados Unidos, con pandemia y todo, imagina 15 días directo en todo. Además de Europa, no sé qué más. Entonces, la gente quiere cambio. La gente está buscando cambio. Nosotros que no estamos aún ahí, pero vamos a llegar. Sí, Valeria nos dice que hay que aprovechar estos momentos para generar estos autoaprendizajes. Y que somos bombas de tiempo de alguna manera. Porque llega un momento en que despertamos y nos
encontramos con otras personas que piensan similar y nos vamos agrupando para transformar. Vamos cerrando entonces, Ranulfo. ¿No encontraste el dibujito? Yo quería, sí, ya encontré. Yo quería mostrarles a ustedes, es que está al revés aquí, es que, solo para demostrar esto, en estos días, voy a descubrir, no, cuanto más preso tenemos, más nos entrampamos, ¿no? En estos días, un compa que era crítico es que el presidente dijo que debía invadir los hospitales, porque él dijo que no hay COVID en Brasil, que Brasil es una gripecita, ¿no? Y, repetindo lo que dijo Trump, ¿no? Ni siquiera en esto es creativo. Entonces, claro, un caricaturista hizo esta caricatura, mira. Y la caricatura dice, tiene el presidente ahí, ya escapando, y hablando así, vamos a invadir otro hospital. Entonces, mira, que hizo una suástica en la cruz del hospital, que es la señal del hospital. Esto viralizó. Y el presidente lo puso en la ley de seguridad. Entonces, todos los caricaturistas, con su trazo, hicieron lo mismo. Todos los caricaturistas, solidariamente, para apoyar al compa, hicieron lo mismo con su trazo. Ahora todos tienen que condenar a todos los caricaturistas. Caricaturistas, dice así, ¿no? Sí, caricaturistas. Bueno, esa fue la más famosa de los últimos días. Bueno, eso para cómo una imagen, un meme, puede ser militante. Claro. O sea, desde que tengas intencionalidad, ¿para qué? ¿Para quién? ¿Para quién y para qué? Bueno, la próxima vez vamos discutiendo el trabajo de base, ¿no? Entonces yo pediría a los compas que pudieran escribir para ti, hacer en un chat algún escrito sobre evaluación de esas dos partes ya, ¿no? Esto ayuda para que la próxima vez podamos empezar con los comentarios, más que preguntas, comentarios, que lo que es mejor, que es la recreación de lo que han escuchado, asimilado, aprendido. Bueno, buenas noches, para un abrazo y que tengan una buena noche para todos. Buenos sueños. Buenos sueños, compañeros. Muchas gracias por nuevamente acompañarnos y nos vemos el próximo sábado para finalizar con este ciclo. Así que un abrazo fraterno para todas y todos. Yo voy a pedir que en la próxima vez me pongas una música chilena para empezar. De esas conocidas y entusiasmantes para el trabajo de base. Ya, pues ahí la vamos coordinando durante la semana. Un abrazo. Un abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Todas.